Cuando empezó la pandemia, mi vida dio un giro que nunca imaginé. Yo trabajaba como mesero en un restaurante bastante reconocido de la ciudad, pero con los cierres y la crisis, me quedé sin empleo de un día para otro. La desesperación me llevó a aceptar lo primero que apareció, un trabajo en el Panteón Municipal. No les voy a mentir, no era lo que quería para mí, pero necesitaba el dinero. Mis tareas eran simples, aunque pesadas: enterrar cuerpos, exhumar restos, destapar tumbas viejas. Y en esos tiempos había entierros todos los días. La muerte no daba tregua. Ese primer día no estuve solo. Conmigo entró otro hombre, de unos 40 años, al que llamaban Ramiro. Juntos compartimos las mismas labores, la misma necesidad, poco a poco, la misma angustia. Nuestro guía fue don Eusebio, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando allí. Se notaba en su mirada que el cementerio le había dejado cicatrices invisibles. Él nos explicó las reglas básicas, cómo manejar las herramientas, cómo mover los restos. Pero hubo una advertencia que nunca se me borró de la mente. Jamás toquen las tumbas del fondo, las que tienen las cruces partidas. Si alguien les dice que trabajen ahí, primero me avisan a mí. Ramiro y yo solo asentimos. No estábamos para hacer preguntas. Lo único que queríamos era conservar el trabajo. Con el paso de los días fui escuchando historias de los sepultureros más viejos. Decían que en esas tumbas del fondo, de noche, se escuchaban golpeteos que venían desde debajo de la tierra, y que en la fosa común, a medianoche, se oían lamentos desgarradores que helaban la sangre. Yo trataba de no creer en esas cosas, me repetía que eran solo cuentos para asustar a los nuevos, pero dentro de mí algo me decía que ese lugar ocultaba secretos que quizás nunca debimos descubrir. Ese día empezó como cualquier otro. Ramiro y yo estábamos en nuestras labores de siempre, sacando restos de tumbas muy antiguas, arreglando lápidas quebradas, limpiando sectores olvidados del cementerio. Nada fuera de lo común, al menos eso pensábamos. De pronto, escuchamos la voz de don Eusebio gritándonos desde el otro extremo del panteón: «Apúrense, porque hoy tienen que abrir las 6 del fondo». En ese momento se me heló la sangre. Las 6 del fondo eran precisamente las tumbas prohibidas, aquellas de las cruces partidas que él mismo nos había advertido nunca tocar. Miré a Ramiro y vi en su rostro el mismo miedo que yo sentía. ¿Pero qué podíamos hacer? Solo nos miramos y dijimos resignados: «Ni modo, nos tocó hoy». Tomamos las palas y nos dirigimos hacia la 6ª tumba. Ramiro fue el primero en clavar la herramienta en la tierra, y apenas la pala rozó la madera del ataúd, escuchamos un crujido fuerte. Al principio pensamos que era normal, hasta que el sonido se repitió, más intenso, como si algo dentro se estuviera moviendo. Retrocedimos un paso, con la respiración agitada, y de pronto el crujido se volvió aún más violento, como si aquello quisiera romper la madera desde adentro. No aguantamos más. El pánico nos dominó y salimos corriendo a toda velocidad hasta la portería. Allí estaba don Eusebio, muy tranquilo, fumando un cigarrillo y tomando café, como si nada pasara. Entre jadeos, le dijimos que no abriríamos esa tumba, que era imposible trabajar allí. Él frunció el ceño, apagó el cigarro con el pie y nos miró confundido. «¿Cuál tumba?» «La que usted nos dijo, las 6 del fondo». Se quedó en silencio unos segundos y luego respondió con voz seria: «Yo nunca les dije que abrieran esa tumba». Ramiro y yo nos miramos aterrados. Le explicamos lo que pasó, y entonces él preguntó preocupado: «¿Llegaron a tocar algo?» Yo le respondí que apenas la pala había rozado la madera. Él suspiró profundamente y dijo: «Bueno, al menos quedó así». Al día siguiente, cuando pasamos frente a esa tumba, vimos que estaba intacta, como si nadie hubiera removido la tierra en décadas. Y aunque intentamos convencernos de que todo fue una confusión, en el fondo sabíamos que habíamos tocado algo que nunca debió ser perturbado. Desde ese día entendí que el panteón no solo guarda cuerpos, también secretos que jamás deben ser tocados. Y aunque la tumba parecía intacta, yo sé que algo ahí abajo despertó.